CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Lo que se está haciendo acá es compartir qué tecnologías hay, qué experiencias tenemos, cuáles fueron las fallas, las debilidades, la modalidad de fraude o ataque de la cual fue víctima la organización, obviamente con las confidencialidades correspondientes, pero creo que el secreto de la gestión está compartir. Y esto lo tenemos que ver y aprender de los criminales. Lo primero que hace un delincuente es compartir cómo vulnera y a partir de ahí todo el mundo va construyendo y creando. Eso tenemos que hacer en el lado de los que estamos del lado bueno de la fuerza, ¿no? Tenemos que compartir qué hicimos, cómo fue la vulneración, cómo fue el ataque. Es ilógico y es desgastante que estemos en una fila india, como se dice acá en Perú, uno tras otro, cayendo bajo la misma modalidad o por la misma debilidad. Tenemos que empezar a compartir qué cosas están haciendo los criminales, qué cosas estamos haciendo nosotros, y creo que este congreso, este compartir que está fomentando Usuario y Segurinfo es uno de muchas otras oportunidades para compartir e intercambiar ideas con los profesionales. Y eso creo que va a fortalecer mucho la gestión que hacemos, más allá de las herramientas tecnológicas, de las gestiones que hagamos, de la regulación que se nos viene. El compartir es la clave y es el futuro de toda la gestión de riesgos en general. Y muchas gracias a todos por los minutos de escucha y la oportunidad de Segurinfo y Usuario. Comparto 100% lo que decís, Aldo, y bueno, junto con Marcelo y Walter pertenecemos a un grupo donde todo el tiempo estamos compartiendo información y es súper nutritivo, y teniendo en cuenta también el tema de lo que decían antes de la cultura, ¿no? Hoy las nuevas generaciones son de compartir todo, entonces eso también es una atracción, ¿no? Entonces me parece que hay que aprovecharlo. Ahí Marce, Walter, si quieren darnos su última visión. Sí, compartir es fundamental, y yo me quedo con un antes y un después del tema COVID. Creo, para mí, COVID cambió y va a cambiar los paradigmas de ciberseguridad, de seguridad y en realidad, de cómo vamos a trabajar en el futuro. ¿Por qué? Porque decía Javier, lo decía André, o sea, hoy nos da la posibilidad de contratar gente o atraer gente, estén donde estén, no importa dónde está sentada la persona. Puede ser en el mismo país, puede ser en otro país. Y creo que las empresas que logran entender eso van a poder captar los mejores recursos, en este caso ciberseguridad, pero en todas las áreas. Y las empresas que no entiendan ese cambio de paradigma se van a quedar relegadas. Entonces creo que hay cambios que llegaron para quedarse, y esos cambios para mí van a ser positivos para el tema de la gestión de talento. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza con ese tema. Creo que a partir de ahora yo veo a mis hijos, que tengo hijos entre los 20 y los 30, que ellos hoy salen al mercado laboral y lo que están recibiendo como ofertas, no se fijan si están en Argentina, yo vivo en Argentina, si están en Argentina o si están en otro país. Ellos ven qué los atrae, la posibilidad de usar herramientas de innovación, la posibilidad de compartir, la posibilidad de colaborar. Y todo eso es mucho más importante que el tema de una marca, a lo mejor de una compañía en un determinado país. Entonces, esos paradigmas ya llegaron, ya están, y creo que las compañías, el gran desafío va a ser subirse a esa movida para no quedarse atrás por el tema de la pérdida o la atracción de talentos. Y algo que mencionaron, y para reforzar, es el reconocimiento. Las nuevas generaciones también buscan el reconocimiento. Exactamente. Cuán cerca están de quien toma las decisiones, ¿no? Eso es algo que se está viendo mucho en las nuevas generaciones y te lo piden. No me importa ganar, o sea, obviamente lo económico es un punto, como decían, pero también es el reconocimiento. El ser parte el sentirse que están generando para el negocio. Eso las nuevas generaciones lo buscan un montón. En que lo que estoy haciendo genera algo en el negocio, ¿no? Y ahí, Marce, para finalizar vos, empezaste, así que cerrás vos, Marce. Sí, me toca cerrar, y la ventaja que tuve al comienzo ahora no la tengo al final, digamos, porque ahora no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Aldo, digamos, ¿no? Tocamos digamos, dos temas de agenda súper calientes en nuestras agendas, que es un poco el crecimiento que hemos visto, digamos, y estamos viviendo, digamos, ¿no? De la cibercriminalidad y el tema del desafío de la captación y retención de talento, pero creo que, bueno, ahí hay algo para de alguna manera contrarrestar un poco, que es lo que decía Aldo, digamos, ¿no? Soy un
un acérrimo defensor de estos espacios colaborativos. Cuidemos los Segurinfo, cuidemos cualquier comunidad de colegas, de profesionales de la industria, fomentémoslo de alguna manera, estemos comunicados, generosamente compartamos información. La verdad que, como bien describías, Santi, y compartimos uno de esos espacios, la información que uno se nutre de esos espacios no tiene valor. No tiene valor. Lo que decía Aldo creo que resume todo, ¿no? No puede ser que a uno tras otro le esté pasando secuencialmente lo mismo, digamos, ¿no? Eso no debiera pasar bajo ninguna circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos todos una oportunidad relacionada con el talento. Creo que también, bueno, hay que saber captar talento y liberar talento, ¿no? También a veces el talento que tenemos en nuestros equipos crece y bueno, y se va a un colega de la industria, y bienvenido sea si sigue aportando valor y todo eso. Pero nada, volviendo al tema de origen, compartir, suscribo lo que dice Aldo, así que cuidemos mucho estos espacios. Nada, gracias Santi por la coordinación, gracias a los colegas del panel y bueno, gracias a Segurinfo y Usuaria por el espacio. Buenísimo. Sí, ahí Marce me hiciste acordar, hace un tiempo tuve la suerte de participar de un evento en el exterior, donde iba gente de Europa, de Asia, sobre ciberseguridad, en infraestructuras críticas, y una de las cosas que pedían era la importancia de compartir, porque es un ambiente donde no estaba bien visto compartir, y era, por favor, compartan, porque justamente los cibercriminales atacan a todos de la misma forma, sobre todo en infraestructuras críticas, infraestructuras donde hay muchos problemas de seguridad, porque son infraestructuras que no nacieron con seguridad. Entonces, la importancia de compartir, y pedían, por favor, que la gente comparta. Si querés, no des el nombre de la empresa, pero sí empezar a compartir los índices de compromiso, el por dónde entraron. Esas cosas son fundamentales. Y bueno, es algo que nosotros lo vivimos día a día en este grupo que participamos, y que sirve un montón, porque estás ahí. Creo que antes que un SOC a veces tenemos la información, y eso es fundamental. Así que bueno, es un tema de madurez, es un tema que va a ir decantando y va a ir sucediendo. Obviamente son temas delicados, pero la realidad va a ir llevando a que esto ya empiece a suceder de una manera mucho más natural, y bueno, bienvenido que así sea, digamos, ¿no? Exacto. Mientras tanto, estos espacios hay que cuidarlos con toda la fuerza y sostenerlos, porque son nuestro contacto con esto que tanto queremos buscar. Exacto. Bueno, nada, creo que personalmente fue un placer haber compartido este espacio con ustedes. Me llevo información súper valiosa para reforzar la estrategia que estoy llevando adelante de ciberseguridad y la visión. Y nuevamente quiero agradecerles a todos por sus interesantes puntos de vista, y agradecer a Usuaria y Segurinfo Perú por dejarme ser parte de este prestigioso panel, y espero, bueno, poder ser parte nuevamente en próximas ediciones. Attackers are targeting your applications. Armies of bots are increasingly used to automate vulnerability exploits and accelerate commercial and retail fraud. Plus, readily available compromised data and tools provide attackers with an attractive ROI. And the risk surface is growing as modern apps are decentralized, leveraging APIs and third-party integrations, which can create security blind spots. Strategic business initiatives such as revenue generation, customer loyalty, and brand building can be hijacked, resulting in data breaches, account takeovers, and fraud. Your customers demand trusted digital experiences, but your apps are complex, which makes them tougher to secure. Your business is at stake. F5 solutions protect digital experiences, reduce operational costs, and improve customer retention through a resilient, automated, and adaptive defense that maintains full efficacy as attackers evolve, reduces friction for your customers, and enables security at app speed. So you can keep your business safe and productive now, while ensuring that you're prepared for the next evolution of attacks. Learn more at f5.com/adaptiveapps. A continuación, María Salazar, Account Manager de F5, realizará la presentación ¿Por qué la seguridad no puede ser opcional? María Salazar, adelante con la presentación.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Julia Salazar, soy gerente de F5 para Perú y quería agradecerles por su participación en esta sesión de Segurinfo Perú 2021. En estos 10 minutos quiero compartir información de F5 y sus análisis en Latinoamérica. Espero reconozcan y aprendan algo nuevo. Les dé contexto para un problema que tengan y también alguna conversación que quieran hacer con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo sobre ciberseguridad. Cualquier pregunta o inquietud, les estoy dejando en este slide mi correo electrónico y entiendo que esta presentación se va a compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco del por qué la seguridad no puede ser opcional. Porque fuera de las regulaciones que se deben cumplir, es opcional. Esta parte siempre ha sido así. Esta opcionalidad de la seguridad ha generado puentes para los atacantes y nuevos casos para utilizar la data robada. Está empujando su innovación y la realidad de todo es que las vías, las arterias del Internet están llenos de tráfico de bots y datos robados. Si lo vemos desde esta perspectiva, la seguridad no puede ser opcional. En el futuro, a medida que hemos evolucionado, recuerden los años de la seguridad de red trabajando con firewalls, hemos dilatado desde ese tiempo el riesgo. Es cómo abordamos en este momento la seguridad informática, razón por la cual la seguridad no puede ser optativa, a no ser que sea muchas veces una aplicación con datos específicos, donde tienes una seguridad robusta, ambientes altamente controlados. Pero ¿qué pasa con el resto de la información dentro de la empresa? El 80 o el 90% que está fuera de este entorno no tiene los mismos servicios y la misma protección. Esto no es innovación del atacante. Estos son ellos tratando de encontrar nuevas formas de usar datos robados. El panorama de la brecha no ha cambiado por la necesidad del atacante, no ha cambiado debido a nuestra falta de acción. En los años 2017, no sé si recuerdan el 2018 y el 2019, el acceso fue el número 1 de la causa de la brecha de seguridad. Y ahora, en tiempos en que todos estamos en la virtualidad, como hoy en casa, el acceso se ha mantenido como número 1, seguido por el acceso por web y configuraciones, o simple y llanamente lo que a muchas empresas nos falta, las actualizaciones de parches de vulnerabilidades. Pero después de estos años, ¿qué pasó en el 2020? Un poco analizando el entorno geográfico del 2020, que se ha convertido en un año en que de una manera u otra a todos nos ha cambiado en algo. Y se han acelerado muchos proyectos que se tenían pensado en años, se han tenido que ejecutar en meses. Procesos que hubieran tardado años se han tenido que consolidar a corto plazo. La capacidad de volvernos virtuales, la oficina, el colegio, la reunión con los amigos también ha sido virtual. Entonces, el 2020, los atacantes, tanto en Latinoamérica como en el mundo, son similares y vemos una correlación entre las diferentes zonas geográficas, por scanning, credential stuffing, malwares por el puerto 445, mayormente por ataques de ransomware, ataques de HTTP por el puerto 8080 y también ataques por servidor 5900. Pero empezamos a ver un crecimiento en el tipo de puertos SSH y el Internet de las cosas. Muchos van por ahí, IoT, o como algunos lo conocen también, como el Insecurity of the Things, utilizando esos puertos 23, utilizando también el escaneo de puertos, el credential stuffing y los ataques de la aplicación HTTP y HTTPS. Pero, como les decía antes, identifiquemos esos puertos que fueron dirigidos en el 2020 para nosotros. Y miren la lista que les presento de las top 20 aquí. Es importante analizar de dónde vienen esos ataques dirigidos a países como Rusia, Estados Unidos y China, y también internamente en Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile, donde también son atacados. Y el ejemplo que quiero darles son las fechas de lanzamiento de vulnerabilidades versus las campañas de ataque activos. Vean que los ataques en enero del 2020, las vulnerabilidades fueron resueltas
tiempo atrás. Y no fue solo un caso, se tuvo muchos casos que se dieron durante el año 2020, en los cuales se dieron muchos ataques donde las vulnerabilidades se resolvieron tiempo atrás. En promedio de estos ataques es aproximadamente 2.1 años, en el cual esa vulnerabilidad está activa antes de que sea resuelta. Pero lo vemos de esta forma. El 10% es la cantidad de parches que las organizaciones y compañías pueden actualizar y se toma un promedio de 100 días para poder realizar el parchado crítico. Considerando que ya lo habíamos mencionado, que existe esa demora que tenemos de 2.1 años, que la vulnerabilidad está activa antes de que sea resuelta. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos modernizar nuestros enfoques de seguridad, dejar de hacerlo opcional, construir algo sobre un diseño nuevo basado en seguridad. La seguridad debe ser tan fundamental para los sistemas de TI como las luces de los semáforos en las calles. Ninguna empresa es inmune. Los fallos de seguridad básicos afectan a todo tipo de organizaciones, a todo tipo de geografías y en todas las industrias. El mundo depende de una Internet saludable y cada uno de nosotros podemos tomar acción. Como indiqué, no podemos seguir con seguridad opcional. Les detallo 3 sugerencias a las 3 amenazas más grandes que hemos analizado en Latinoamérica. Esto es súper importante y para este 2021, lo que resta de este 2021, hay que seguir alertas a estas sugerencias. El primero son los ataques de acceso y una probabilidad y un impacto alto. Esto es riesgoso. ¿Qué tipo de ataques debemos de tener en cuenta? Credential stuffing. Para esto hay que evaluar algunas soluciones orientadas a Zero Trust, Credential stuffing, antifraude con inteligencia artificial, multifactor de autenticación, anti-phishing, anti-bots, anti-malware, desencriptación del tráfico SSL y obviamente protección de APIs. En segundo plano tenemos los ataques a la aplicación y a medida que las aplicaciones se modernizan, los ataques son dirigidos a las APIs. Y aquí es donde encontramos algunas soluciones como WAF, Web Application Firewall, WAP, Web Application and API Protection, RASP, Runtime Application Self-Protection, donde las aplicaciones se protegen identificando y bloqueando ataques en tiempo real. DAST, una herramienta dinámica de pruebas de seguridad de aplicaciones, en un programa que se comunica con una aplicación web a través del frontend web, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades de seguridad en la aplicación web y debilidad de la arquitectura. Y SAST, Static Application Security Testing, que se utiliza para proteger el software mediante la revisión del código fuente para identificar fuentes de vulnerabilidades. Hasta ahí, ¿qué es lo que hemos visto? Un poco más de control y visibilidad. Pero por último tenemos los errores más comunes, los de configuración, insiders. Estos son probablemente media alta. Recuerden, en los últimos 3 años miramos como accidentes los errores en configuración y la falta de parches. Pero eso no es un tipo de ataque, son falencias internas. Son puertas que nosotros mismos dejamos abiertas para que ingresen los atacantes. El ciclo de vida de desarrollo de software. Esto se refiere a una metodología con procesos claramente definidos para crear software de alta calidad. En detalle, la metodología SDLC se centra en las siguientes fases del desarrollo de software: análisis de requisitos, planificación y diseño de software. Y además, en este tipo de errores insiders hay diferentes programas internos para esa prevención de insiders. Así que espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes. Les deseo mucha suerte, muchas gracias, y en representación del equipo de F5 les damos las gracias y quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Y ahora tenemos el agrado de presentar a Gerardo Gehry Coronel, Country Manager SOLA de Check Point Software. Nos va a contar sobre la evolución para protegerlo todo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Check Point y los dejamos con Gehry. Hola, buenos días. Soy Gehry Coronel de Check Point Software y me complace mucho realmente participar en esta versión 2021 de Segurinfo Perú. Agradezco, por supuesto, Usuaria por la convocatoria y les agradezco a ustedes por la disponibilidad y el tiempo que vamos a compartir. Hoy vamos a hacer una presentación, vamos a compartir una presentación con ustedes cuyo título es Evolucionar para protegerlo todo. Es una presentación que tiene que ver con una mirada no solo descriptiva de las vulnerabilidades y de aquellos aspectos de ataque que pueden presentar los ciberdelincuentes para con las organizaciones de ustedes, sino también tiene que ver con lo que es una mirada evolutiva, cómo ha ido evolucionando el proceso del malware, el proceso de los ciberataques y qué es lo que se requiere. Así que avanzamos con esto. En principio, entonces, redondeando el objetivo de la charla, queremos presentar esta visión evolutiva, no solo descriptiva, como decía, y comprender de forma más integral qué es lo que se necesita para tener una mejor protección contra los ataques que seguramente e ineludiblemente ocurrirán, ¿no? Ustedes saben que hay dos tipos de organizaciones en el mundo, las que nos enteramos que han sido atacadas y las que no lo cuentan. O sea, todos estamos expuestos, todas las organizaciones, todos los individuos estamos expuestos a ciberataques, así que lo mejor que podemos hacer es estar bien prevenidos, ¿no? Van a escuchar mucho a lo largo de estos minutos la palabra prevención, ¿no? Que es lo más importante. COVID-19 como environment, como contexto de lo que estamos viviendo, no solo causó una pandemia de salud, sino que causó una pandemia de delitos informáticos a la vez. ¿Por qué? Porque ha habido tantos cambios desde lo que tiene que ver con el trabajo remoto, con la búsqueda de la cercanía con los clientes, con el cambio drástico en términos de aceleración de la transformación digital y el camino a la nube, que esto también ha llamado la atención de los ciberdelincuentes y allí donde están atentos es donde pueden atacarnos, ¿no? Esto es una medida tan profunda en la cual Forbes, como ustedes lo ven en este slide, menciona que es solo cuestión de tiempo hasta que el ciberataque más grande de la historia aparezca en su pantalla. O sea, estamos realmente muy expuestos. Desde 2018, y siguiendo esta misma línea, el Foro Económico Mundial ha nombrado a los ataques cibernéticos y a la pérdida de datos entre las 5 principales amenazas para la sociedad a nivel mundial, ¿no? Y es la primera amenaza creada por el hombre, porque las amenazas que están por encima de los ciberataques tienen que ver con asuntos meteorológicos graves, terremotos, inundaciones, ese tipo de cuestiones. Y lo preocupante de esto es que, aunque estamos gastando doble dígito, estamos invirtiendo doble dígito año tras año en todo lo que tiene que ver con la protección, los ataques aumentan en una proporción aún mayor, ¿no? Si vemos números un poquito más detallados, el 46% de todas las empresas se vieron afectadas de alguna manera en estos últimos años y más de un tercio de todos los consumidores globales perdieron información o tuvieron su información en riesgo, ¿no? Estamos hablando de más de 2.500 millones de personas, en una población mundial de 7.500 millones de personas aproximadamente, ¿no? No es de extrañar entonces que los líderes mundiales estén muy preocupados y la seguridad cibernética, la seguridad informática, sea su principal preocupación. El Foro Económico Mundial a la vez dice que tenemos que estar preparados para una ciberpandemia global similar al COVID, pero que se va a propagar más rápido y más lejos que el virus biológico que hemos conocido en estos años, con un impacto económico que puede ser al menos igual, pero posiblemente más grande, ¿no? En ese sentido también podemos entender cómo el coronavirus y todo el efecto pandemia cambió la forma de operar de las organizaciones, por lo menos en 3 aspectos, ¿no? Un aspecto que tiene que ver con el cambio de los empleados hacia el trabajo remoto, un aspecto que tiene que ver con la búsqueda de la cercanía, el foco del cliente, la empatía, la comunicación constante, el relacionamiento, y por supuesto lo acelerado de la transformación digital. ¿Qué debemos hacer para enfrentar esto entonces? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cómo tenemos que cambiar el mundo?
En Checkpoint Software nos hemos hecho la pregunta que entendemos que es la más básica, de por qué está sucediendo esto, por qué es tan complicado el mundo y tan amenazante el mundo de los ciberataques. Y develamos 3 razones. La primera razón de ellos es lo que nosotros llamamos la mentalidad de detección. La mentalidad de detección es aquello que habitualmente nos conduce a resolver problemas, que es acumular información, analizar esos datos, detectar dónde reside el problema y luego atacarlo, ¿no? Todo esto en el mundo de los ataques sería muy fácil de llevar adelante, o es la forma en la cual estamos habituados a llevarlo adelante en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico recopilamos inteligencia, la procesamos, nos apuramos a correr más rápido que los delincuentes y enviamos nuestras fuerzas policiales o nuestros ejércitos a detenerlos. En el mundo del ciberespacio no tenemos tiempo para esto, porque lo que sucede es que una vez que uno encuentra un problema, el daño ya está hecho, ¿no? Entonces hay que lograr prevenir antes que detectar, que es muy importante. Este es el primer problema. El segundo problema, o la segunda cuestión que tenemos que lidiar, con la cual tenemos que lidiar, tiene que ver con la evolución de los ataques. Nosotros ya hemos compartido con la audiencia esta presentación y hemos contado también que a partir de 1990 aparecieron los primeros malwares, que eran los virus informáticos, y aparecieron los antivirus como protección, a eso se llamó generación 1. La generación 2 tuvo que ver con la difusión de las redes ya en los 2000, y los firewalls protegiéndolas. A partir del 2010 aproximadamente ya las aplicaciones fueron atacadas y tuvimos que desarrollar los IPS para poder proteger a las aplicaciones de estos ataques. Luego aparecieron ataques ya mucho más orientados a todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, en los payloads, y a partir de eso se generan el sandboxing y el comportamiento del análisis de comportamiento como herramienta de solución. Y si seguimos avanzando, nos encontramos que hay una generación 5, que son ataques multivectores, ataques globales, y por encima de eso la generación 6, que tiene que ver con ataques al mundo IoT, ¿no? Si bien aparecen la generación 5 y la generación 6 aparecen como en un futuro lejano, no tenemos que descartar que ataques como el que sufrió SolarWinds, que ha sido muy publicitado en estos últimos años, fueron ataques multivectores, globales, a gran escala, y para el cual la mayoría de las empresas no está protegida. Y desde luego, en generación 6, con lo que tiene que ver con los dispositivos IoT, que pueden ser cámaras, sensores, controladores de elevadores o controladores de cañerías, de presión, etc. Muy poco es la protección que se encuentra en ese espacio, ¿no? Así que cuando miramos este análisis y nos ponemos del lado de la defensa, nos damos cuenta que la mayoría de las empresas solo están protegidas contra algo que está entre la generación 3 y la generación 4. O sea, mientras los atacantes ya están pensando y desarrollando la generación 6, las empresas que tienen que defenderse de esos ataques están en la generación 3/4, ¿no? Esto es realmente un problema y hay que enfrentarlo. Y la tercera cuestión es la complejidad, ¿no? Porque en un punto nosotros, los CISOs de las organizaciones, se preguntan, bueno, ¿cómo nos protegemos contra lo que vimos que era el problema 1, lo que vimos que era el problema 2? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué proveedores tenemos que acudir? Bueno, miren este mapa, ¿no? No lo voy a leer, por supuesto, pero hay casi 20 sectores con 3 subsectores. Cada subsector tiene muchas empresas proveedoras de soluciones y es muy difícil entrar en este mapa completo y analizar qué es lo más conveniente cuando hay casi 3.000 proveedores de seguridad, ¿no? Algunos de nicho, algunos especializados, algunos de amplia gama, pero hay demasiadas soluciones diferentes. Estas soluciones diferentes no se comunican entre sí. Esta complejidad gigante hace que, por ejemplo, entre el 2007 y el 2018 subiera de menos de 50 a más de 1.000 los actores del lado de la generación de malware, que tengamos en menos de 50 tipos de amenaza, teníamos en el 2007, en el 2018 tenemos más de 1 millón de tipos de amenaza. Bueno, y así una cantidad de números que implican que se ha complicado, se ha complejizado de una manera muy importante todo el ambiente de la ciberseguridad. Entonces, bueno, hay demasiadas soluciones que no conversan entre sí, que son complejas, que son difíciles de configurar, difíciles de entender, difíciles de tener el entrenamiento, el conocimiento adecuado, y esto realmente complica el panorama que ya veníamos viendo. Está difícil per se, ¿no?
En Checkpoint Software nosotros tenemos 5.000 personas que están enfocadas en esto, en resolver la solución, encontrar la solución, ver en qué hay que enfocarse, cómo resolver el problema, y principalmente nos enfocamos en esto, ¿no? Para protegernos en un mundo donde con la ciberpandemia se amplificó el mundo de los riesgos de ciberataques. Tenemos que tener, primero que nada, soluciones que tengan prevención en tiempo real. La vacuna es mejor que el tratamiento, ya lo hemos dicho, ¿no? También en ciberseguridad, la prevención de amenazas en tiempo real antes que puedan infiltrarse en la red es clave para bloquear ataques. Eso es muy importante. Hay que asegurar todo, ¿no? Cada parte de la cadena es importante. Y cuando digo todo, digo todas las superficies que sean vulnerables a ataques. El mundo de los mobile, los endpoints, IoT, la cloud, por supuesto, la red y el data center, que son los lugares habituales en donde centramos nuestra protección. No hay que descuidar ningún espacio, porque en cualquier espacio puede estar un punto ciego por donde nos ataquen. Por supuesto, todo esto tiene que estar consolidado y ser visible para que podamos, desde el punto de vista de la gestión y la administración, controlar todo lo que sucede y consolidar y distribuir la información de amenazas. Y por supuesto también este tipo de soluciones tienen que ser lo suficientemente ágiles para cambiar cuando sea necesario, para tener una arquitectura que no solo sea unificada, sino que nos permite esta visibilidad completa. Y esto se puede hacer solamente, todo este conjunto de iniciativas, solamente reduciendo el número de proveedores y soluciones, ¿no? Para que no sea tan complejo el entrenamiento, no sea tan compleja la capacidad de utilizarlas y operarlas, y básicamente para que logremos tener una mejor protección. Eso es lo fundamental y lo que estamos buscando. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿cuáles son las preguntas importantes que los CISO responden? Básicamente estas tres, ¿no? ¿Cuán rápidamente puedo yo adaptarme a soportar mi negocio? Porque es lo que tiene que hacer aquel que es responsable de la seguridad. ¿Cuán efectivas son mis defensas? Y si tengo un evento, ¿cuán rápido estaré en condiciones de responder, ¿no? Todo esto configura una problemática, un contexto que a fin de cuentas tiene que resolverse en forma integral, ¿no? En las distintas áreas, en la nube, en la red, en los usuarios y sus accesos, en la parte de email, la parte de herramientas de oficina, la parte de endpoint, la parte de mobile, y todo esto compartiendo inteligencia a través de alguna nube, particularmente que rápidamente informe acerca de lo que sucede en algún lugar de la red, en algún lugar del mundo IoT, en algún lugar de la nube, para que todos estén al tanto de ese incidente y la seguridad pueda manejarse en forma consolidada e integrada. Para hacer un resumen, y el tiempo es muy tirano respecto a todo lo que tengo para comunicarles, les digo que simplemente la principal cuestión es lo que es el lema de nuestra compañía, ¿no? Prevención y no detección. Es más importante prevenir, anticiparse. Si uno detecta el malware, ya está perdido. Así que esto hay que tenerlo en gran consideración. Por otra parte, en este mundo nuevo de nuevos desafíos y también nuevas oportunidades, cada día ocurren miles de ataques relacionados con el coronavirus, con un pico diario en los últimos meses de más de 20.000, solo relacionados con el coronavirus. Se han registrado desde el año 2020 casi 70.000 dominios relacionados con coronavirus. También el uso de herramientas informáticas de videoconferencia usadas para compartir información en las reuniones ha aumentado a punto tal que nosotros, a través de nuestra área de research, observamos 1.700 nuevos dominios que contienen la palabra Zoom, que no son Zoom, obviamente. 70 de estos dominios, y creciendo este número, han sido claramente definidos como sospechosos. Aparecieron 16 aplicaciones maliciosas diferentes como aplicaciones legítimas de coronavirus para el mundo de los móviles, de los teléfonos celulares, con lo cual, bueno, hay que estar realmente muy atento en un mundo cambiante, pero cada vez más amenazante. Y por último, como resumen de los consejos, hay que tratar de estar protegidos contra las generaciones crecientes, hay que evolucionar de la misma manera que evolucionan los ciberdelincuentes, y tenemos que ir a la generación 5 o a la generación 6 de protección.
Tenemos que consolidar la arquitectura en una arquitectura integrada que nos permita más fácilmente gestionar todo lo que tenemos en nuestro espacio atacable de ciberseguridad. Y tenemos que, obviamente, emplear más en prevención que en detección, ¿no? Esto, obviamente, permitirá que el daño sea contenido y que los problemas sean resueltos antes que sucedan. Claramente, entonces, la única alternativa que queda en este mundo tan cambiante y tan amenazante de ciertos espacios es evolucionar para protegerlo todo. Bueno, les dejo aquí mis datos de contacto para cualquier consulta o duda que puedan tener. Agradezco nuevamente el tiempo, agradezco la audiencia y le agradezco mucho a Usuaria por haberme convocado. Nos vemos, buenos días. Un gusto presentar a Max Gómez Sánchez Vergaray, gerente de defensa en ciberseguridad del Banco de Crédito de Perú, quien nos presentará Software Security Maturity Model, qué es, para qué sirve y cómo escoger el adecuado. Max, adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Max Gómez Sánchez y el día de hoy tengo el agrado de poder acompañarlos en el Segurinfo 2021. El tema a tratar es Software Security Maturity Model. Es un concepto conocido para algunos, para otros no tanto, pero sea cual sea en el lugar en el que estén ustedes, espero que lo que les comparta hoy les sea de valor. ¿Quién soy? Soy experto en el aseguramiento del ciclo de vida del software en el Banco de Crédito del Perú. Actualmente me encuentro a cargo de la definición y dirección de la estrategia de ciberseguridad durante su proceso de transformación digital. ¿En qué? Principalmente en el aseguramiento del ciclo de vida del software de la organización, tanto para metodologías ágiles como para metodologías waterfall. Esto implica también en garantizar una adquisición segura de cualquier software que el banco pueda adquirir, y también en la integración de ciberseguridad dentro de DevSecOps. Ahora, ¿cuál es el puesto que ocupo? Actualmente mi puesto es Defensive Cybersecurity Manager. De profesión soy ingeniero de software. Soy el único peruano certificado por ISC Cuadrado en Certified Secure Software Lifecycle Professional. Además, también soy certificado por ISACA en CISM. Bueno, estoy en trámite de la certificación, ya pasé el examen, así que estoy a la espera que me llegue el certificado. Y también soy certificado en transformación digital, tecnologías y sus aplicaciones prácticas por el MIT. Bueno, finalmente también soy Scrum Master por Scrum ORG. Eso hace que de cierta manera me haya inclinado mucho por los temas asociados a transformación digital y asociados también a la agilidad. Tengo más de 5 años de experiencia en ciberseguridad y tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito del desarrollo de software, arquitectura de software, diseño de software. Dejo mis redes sociales aquí por si alguien quiere contactarme, alguien quiere escribirme, con mucho gusto les podré responder en caso pueda verlos en algo. ¿Qué cosa es un modelo de madurez? Principalmente es un framework que sirve como guía a una organización, sea cual sea, para la implementación de un conjunto de buenas prácticas en un área de conocimiento específico. ¿Sí? Esto implica temas de ciberseguridad, temas de TI, cualquier otro tema donde se busque un modelo de madurez. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre ciberseguridad e incluso siendo un poco más específicos sobre el aseguramiento del ciclo de vida del software. ¿Para qué sirve? Principalmente o no principalmente, inicialmente nos brinda una línea base que nos permite tener un punto de partida, ¿sí? Y así como nos permite tener un punto de partida, nos permite también tener un punto objetivo. Ahora, para llegar a este punto objetivo, nos brinda un roadmap a seguir en la organización para, de cierta manera, a partir de estas prácticas que nos dicta el modelo o que nos recomienda el modelo, podamos llegar a un nivel de madurez objetivo para la organización, porque cada organización tiene objetivos diferentes, ¿sí? Si hablamos del aseguramiento del ciclo de vida del software, tenemos 2 modelos principalmente. El primero es el BSIMM, que es de una empresa conocida de ciberseguridad. Y el segundo es el OWASP, que es un proyecto abierto. Ahora, vamos no a revisar con profundidad ambos, pero vamos a de cierta manera, conocer un poquito sobre cada uno de estos. En el caso del SAM, o en realidad en ambos, principalmente nos brinda un conjunto de buenas prácticas. En el caso del OWASP, nos brinda un conjunto de buenas prácticas a seguir, es decir, nos recomienda, nos dicta un conjunto de buenas prácticas y a su vez también, a partir de cada una de esas o el cumplimiento de cada una de esas, nos dicta un nivel de cumplimiento, es decir, en qué nivel de cumplimiento estamos, cuál es nuestro nivel de madurez en cada una de esas áreas de conocimiento.
En el caso del BSIM, este genera un reporte bianual, si no me equivoco, y lo que dicta es un conjunto de prácticas que muchas organizaciones, hay organizaciones financieras, hay organizaciones, no sé, tecnológicas que no necesariamente son financieras, tiene N cantidad de organizaciones donde cada una cumple con las prácticas de una manera diferente. Y lo que hace es darnos, por así decirlo, un mapa para ver dónde estamos y dónde quisiéramos estar. De hecho, el principal objetivo de ambos modelos es poder lograr un nivel de madurez en el aseguramiento del ciclo de vida del software. Por un lado, podemos seguir un conjunto de prácticas y por otro lado, podemos tomar como benchmarking lo que es un conjunto de empresas, por así decirlo, ¿no? Y tomar un modelo a seguir. Ahora, ¿cómo podemos hacer para escoger el adecuado? Y esta pregunta es súper interesante porque hay algunos que optan por el BSIM, otros que optan por el OWASM. Pero de repente les explico algunas diferencias y cómo funciona cada uno de estos para de repente ustedes puedan tomar la mejor decisión. En el caso de BSIM es descriptivo, es decir, no nos da o no nos dicta un conjunto de prácticas a seguir, sino lo que hace es nos dice empresa tal, tal, tal y tal, siguen estas prácticas. Lo que hace es darnos un modelo de, a ver, si nosotros tomamos, como nosotros somos una empresa financiera y queremos tomar como modelo el nivel de cumplimiento que tienen las empresas financieras según BSIM, lo que hacemos es orientarnos hacia el BSIM y hacia esos niveles de cumplimiento y las prácticas que puedan estar cumpliendo estas empresas financieras. En el caso del OWASM es un modelo prescriptivo, es decir, esto sí nos dicta qué prácticas debemos seguir y estas prácticas están definidas por un conjunto de expertos en el aseguramiento del ciclo de vida del software y a partir de eso nosotros decidimos cuál es el modelo de madurez al que queremos llegar, qué prácticas estamos en capacidad de cumplir, qué prácticas no. Y ahí, en línea a eso, comenzamos a tener un modelo de madurez para cada una de estas prácticas objetivo y comencemos o podemos enfocar esfuerzos hacia ese nivel objetivo de madurez que nosotros tenemos. En el caso de BSIM, presenta cuatro funciones críticas de negocio. Es decir, hay 4 aristas, por así decirlo, que son las principales aristas que se atacan, donde cada una de estas cuenta con 3 dominios que, a su vez, cuentan con un grupo de prácticas que permiten definir la madurez de la organización. Por ejemplo, tienen una función de negocio que es el SDLC Touch Points, donde habla algunos puntos del aseguramiento o donde se presentan algunos problemas en el SDLC, y a partir de ahí se crea un conjunto de prácticas. En el caso del OWASM es un poco diferente. Presenta 5 funciones críticas de negocio. Una función de gobierno, una función de diseño seguro, y así comenzamos a recorrer las diferentes funciones críticas de negocio. Ahora, para cada una de estas también cuenta con 3 prácticas de seguridad. Tiene 3 líneas, 3 carriles, por así decirlo, por donde comenzamos a orientar esfuerzos o por donde comienzan a dividirse las diferentes prácticas. Ahora, para cada una de estas se definen 3 niveles de madurez y para cada una de estas prácticas que dicta el modelo, se definen 2 objetivos alcanzables. Ahora, en el caso de BSIM, explica en qué consisten las prácticas, más no cómo deben realizarse o cómo se evidencia el cumplimiento de estas prácticas. En el caso del OWASM, sí explica en qué consisten las prácticas recomendadas y qué debe esperarse para validar si se hicieron de manera adecuada. Es decir, nos da un roadmap para ver cómo yo voy caminando paso a paso y cómo puedo llegar al nivel de madurez al que quiero llegar. En el caso del BSIM, expresa tendencias, más no prácticas estandarizadas, porque al final las organizaciones lo que hacen, las organizaciones que están inscritas en BSIM, lo que hacen es seguir un conjunto de prácticas que dictan los estándares que ellos adoptan. En el caso de OWASM, expresa prácticas recomendadas basadas por recomendadas por expertos, mejor dicho, basadas en estándares y buenas prácticas internacionales. Aquí, bueno, por ser OWASM, se guía casi de todos las buenas prácticas dictadas por OWASP, por el aseguramiento del ciclo de vida del software, que maneja OWASP, por el ASBS, por el MASBS, no tanto por el OWASP Top 10, pero comienza a orientarse mucho por el OWASP y por NIST. En el caso de BSIM, no presenta ninguna herramienta de apoyo. Más que todo, lo que muestra es un PDF del reporte. Sin embargo, eso no implica que no puedan tener un assessment sobre todas las prácticas que tiene el BSIM. Sí se puede hacer, sin embargo, que esto se tiene que hacer por medio de alguna empresa autorizada por la empresa que está a cargo del BSIM. En el caso de OWASM,
presenta un Assessment Toolbox, de hecho es un Excel, que lo que permite hacer, valga la redundancia, es hacer un self-assessment por la empresa que decide utilizarlo. Ahora, a partir de ese self-assessment, o cómo lo utilizan, mejor dicho, este toolbox lo que tiene es principalmente un cuestionario sobre el cumplimiento de cada una de estas prácticas. Ahora, a partir del cumplimiento de cada una de estas prácticas, son las respuestas que nosotros coloquemos, tenemos un scorecard resultado del cuestionario. Es decir, nos comienza a decir, estás en este nivel, estás en este otro nivel, y podemos ver más o menos cuál es el nivel de madurez que tenemos hasta el momento en el cual vamos llenando la encuesta. Esta tiene una pestaña también para ingresar la evolución esperada. Por ejemplo, en este Q yo quiero estar en un nivel 2 para la parte de Threat Modeling, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que hacemos es, para el siguiente Q, necesito estar en la parte 13 o el nivel 3 de madurez. ¿Qué cosa debo hacer? Debo cumplir con ciertas prácticas, con cierto nivel de alcance, cierto nivel de despliegue para lograr ese nivel. Y adicional a esto, nos permite mostrar un comparativo entre las diferentes fases de la evolución, es decir, cómo estoy hoy, cómo estaré mañana, cómo estoy pasado, y así conforme vayamos avanzando, sea mes a mes, sea bimensual, sea trimestral, sea semestral o sea anual, nos permite medir la evolución. Ahora, BSIMM lo que hace es, nos presenta 3 niveles de madurez, ¿sí? Donde cada uno tiene, por así decirlo, una práctica más sofisticada que está en el siguiente nivel y nos permite decir, por así decirlo, que estamos logrando una mayor madurez. No implica más prácticas, más que todo implica hacer la práctica de una manera más sofisticada. En el caso de LOWASM, cada práctica de seguridad cuenta con 3 niveles de madurez, donde cada aumento del nivel representa mayor sofisticación en el cumplimiento de esta práctica. Sin embargo, esto no termina ahí. Adicionalmente, cada una de estas presenta 4 niveles de cumplimiento, donde los niveles de cumplimiento varían entre una práctica y otra, pero a grandes rasgos, la manera como se definen estos niveles de cumplimiento es la siguiente. Si yo tengo un nivel 0, quiere decir que estoy en un punto de inicio implícito, es decir, esto representa que las actividades que hacen referencia o que garantizan el cumplimiento de esta práctica aún no se han cumplido. Nivel 1 es que existe una comprensión inicial y que probablemente esta práctica se hace de manera ad hoc, es decir, no estoy siguiendo un estándar internacional, no estoy siguiendo de repente un estándar de la misma organización que yo creé. Luego, en el nivel 2, lo que hace es aumentar la eficiencia y la efectividad de la práctica. Esto puede basarse en que ya la formalicé, tengo un estándar, estoy utilizando alguna herramienta, más que todo está basado en que ya no se hace ad hoc, sino se hace cumpliendo una buena práctica internacional o un estándar, sea de la organización, un estándar que la organización optó, un estándar internacional, pero que se hace de una manera, ¿cómo lo explico? De una manera más estructurada, por así decirlo. Y el último nivel, que es el nivel 3, lo que implica o lo que significa es que sobre esta práctica se tiene un dominio integral. Ahora, no solamente es un dominio integral, sino que es un dominio integral a gran escala. Y eso es lo valioso de LOWASM. Lo que hace es decirnos, a ver, ya, perfecto, ustedes hacen la práctica, pero no solamente la están haciendo, sino que han tenido la capacidad de desplegarla a lo largo de toda la organización o en casi toda la organización. Lo que hace pues que efectivamente el cumplimiento de esta práctica sea efectivo, ¿no? No basta con definir y con saber hacer, sino con tener la capacidad de despliegue en la organización. Ahora, ¿cómo escogemos al mejor modelo? ¿Cómo escogemos el mejor modelo? Desde mi punto de vista no tenemos por qué escoger, porque uno no es excluyente del otro. De hecho, lo que podemos hacer es usar ambos. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo les recomendaría es, usemos el LOWASM para establecer un roadmap de hacia dónde queremos ir. Allí tenemos pasos muy claros como para poder definir una estrategia o de repente no definirla, pero sí hacer un seguimiento mejor y tener un respaldo estructurado y que sean de buenas prácticas a nivel internacionales para poder lograr la estrategia o el cumplimiento de la estrategia que ha definido la organización. Y en el caso de BSIMM, para lo que nos sirve
si no queremos hacer lo mismo que les estoy explicando con OASAM, lo que podríamos hacer es utilicémoslo como un benchmarking. Veamos, a ver, si yo pertenezco al sector financiero, quiero ver por dónde están yendo las empresas del sector financiero. Si yo pertenezco al sector aeronáutico, quiero ver por dónde van las empresas del sector aeronáutico. Si yo pertenezco al sector agrícola, quiero ver por dónde van las empresas. Si yo pertenezco al sector salud, que en realidad a nivel de protección de información es súper, súper crítico, quiero ver por dónde van las empresas del sector salud, qué cosas están implementando, qué cosas están asumiendo como propias y qué cosas no, ¿no? Y a partir de allí podemos tener un benchmarking de la organización y el nivel de despliegue que necesitamos tener o el nivel de adopción de un conjunto de prácticas que debemos tener siempre en línea al sector industrial en el que estamos. Desde mi punto de vista, usemos ambos. Uno no es excluyente de otro. Usemos uno para una cosa y el otro complementémoslo. O, si quieren, usemos alguno de estos dos para lo que necesiten, ¿no? Eso es todo por mi lado. Les agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy y espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que les vaya bien y tengan una linda semana. Llegó el momento de presentar el panel que tratará los temas Estrategia, desafíos y políticas públicas del Gobierno de Perú en transformación digital. Los panelistas serán Paola Gálvez, experta en regulación y políticas digitales orientadas al uso ético de las tecnologías digitales. Maurice Freycinet, líder del Centro Nacional de Seguridad Digital. Yolanda Martínez, consultora internacional en transformación digital. La moderación del panel estará a cargo de Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital del Gobierno de Perú. Realmente es un honor contar con tan excelentes profesionales, expertos en las temáticas a desarrollar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acompañan Maurice Freycinet, me acompaña Yolanda Martínez y me acompaña Paola Gálvez. Mi nombre es Marushka Chocobar y tengo a cargo la dirección de este panel que nos permitirá conocer cuáles son estos retos que tenemos desde, en este caso, desde nuestro país y una perspectiva bastante amplia con respecto a cómo es que ustedes durante la mañana han visto el avance de la seguridad y la confianza digital a nivel de la región y estas miradas que nos convocan hacia un análisis mucho más detallado con respecto a lo que involucra los derechos y los deberes de las personas en el entorno digital. Entonces quiero comenzar agradeciendo a la organización de Segurinfo porque pone un tema tan relevante sobre la mesa hoy, sobre todo que todas nuestras actividades se han visto beneficiadas con el avance de las tecnologías digitales y de la misma manera como es que la ciudadanía cada vez utiliza más plataformas digitales para poder realizar sus actividades. Entonces, en este sentido, voy a presentar quienes me acompañan. Me acompaña Paola Gálvez, ella es experta en regulación y políticas digitales. También tiene un enfoque muy importante con respecto a los derechos de la gobernanza en Internet y el enfoque en derechos humanos, porque definitivamente cuando comenzamos a mirar el entorno digital, necesitamos también tener una mirada permanente de derechos humanos. Me acompaña también Maurice Freycinet. Maurice es el líder del Centro Nacional de Seguridad Digital en el Perú y tiene mucho que contarnos con respecto a cómo este centro viene cooperando con las entidades públicas en coordinación con las entidades privadas, empresas privadas, para llevar adelante una protección de seguridad y confianza digital en el país. Y me acompaña también Yolanda Martínez, ella es experta en políticas y en plataformas y sistemas y todo aquello que involucra la transformación digital, incluyendo, claro está, este componente de transformación cultural. Ella ha dirigido la Estrategia Digital de México por varios años y nos acompaña también en este panel. Entonces, quisiera de alguna manera comenzar teniendo una mirada general con respecto a ¿cuál es este enfoque en cuanto a cuánto ha avanzado nuestro país? ¿Cómo es que venimos construyendo este camino hacia una confianza en el entorno digital que nos permita que cada vez más ciudadanos y más ciudadanas disfruten de la tecnología
aprovechen sus beneficios, pero al mismo tiempo conserven esta privacidad y esta seguridad en el entorno digital. Entonces, quisiera comenzar con una primera pregunta a Paola. Mira, Paola, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los avances más destacados del Perú en materia de seguridad y confianza digital? ¿En qué benefician estos avances a la ciudadanía? A ver, te paso la palabra. Gracias, Mariushka. Buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer la invitación y felicito la iniciativa porque efectivamente estos temas de seguridad digital tienen que estar en agenda y bajo una perspectiva holística como lo mencionabas. En el Perú y el mundo se ha acelerado la transformación digital, no hay una sola industria que se haya escapado dada la coyuntura, como lo mencionas, y esto contiene muchos beneficios, pero también desafíos, ¿cierto? Entre los que se encuentran los riesgos de ciberseguridad que afectan seguridad y confianza digital. A tu pregunta, Mariushka, el Perú hoy tiene una sólida regulación en realidad en este aspecto. Se ha construido en base a un diálogo constante con organismos internacionales, tales como la OCDE, la OEA y el BID, asegurando que haya una buena calidad en la regulación y siempre articulación con la regulación internacional vigente, sobre todo cuando estos temas son realmente globales, ¿no? Voy a detallar los avances más destacados. Esto inicia en el 2018. En primer lugar, se adopta la definición de seguridad digital. Eso es mediante el Decreto Supremo 051-2018 PCM. Esto es básico, porque de aquí parte la regulación. ¿Cómo la define? ¿Qué es seguridad digital? El estado que emerge de cuán confiables, éticas, veraces, transparentes y proactivas son las interacciones digitales con los ciudadanos y su impulso económica y social de las personas. Entonces, si te das cuenta, ya no solo estamos viendo la parte técnica, sino cómo esto impacta en la vida social y el impacto económico, ¿no? Esto convierte al Perú en el segundo país en América Latina en adoptar esa definición. Esto favorece a la ciudadanía y como seguramente vamos a conversar más adelante, es un tema de derechos humanos también, no solo enfocarse en el lado técnico, sino abordar toda la perspectiva social. Segundo hito, el mismo año se promulga la Ley de Gobierno Digital a través del Decreto Legislativo 1412, y ahí tenemos, primero, el fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en materia de seguridad digital, siendo el ente rector, y se regula la gestión del marco de seguridad digital del Estado peruano, estableciéndose 4 ámbitos. En primer lugar, defensa. El Ministerio de Defensa ejerce dentro de sus competencias la evaluación y supervisión de las normas en materia de ciberdefensa. Por otro lado, inteligencia, siendo el segundo ámbito, donde la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, es la autoridad técnico-normativa en este sentido. Tercer ámbito, justicia, donde entra a tallar Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, cada uno dentro de sus competencias, supervisando lo relativo a ciberdelincuencia. En cuarto ámbito es lo institucional. Eso es que cada entidad de la administración pública establezca y documente un sistema de gestión de seguridad de la información vital para que el Estado peruano sea fortalecido. Todo esto articulado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Tercer hito importante en el 2019, adherirnos al convenio de Budapest, que es el convenio contra la ciberdelincuencia, y además el mismo año se promulga la ley 30999, que es la ley de ciberdefensa. Y ahí tenemos claramente definido el rol de las Fuerzas Armadas cuando un incidente de seguridad digital atenta contra la seguridad y defensa nacional. Esto se da mediante un escalamiento a partir de la Secretaría, con protocolos definidos, a las Fuerzas Armadas. Último hito, para no alargarme, en el 2020 se promulgan a inicio de ese año el Decreto de Urgencia 006-2020, creando el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dicta las medidas para su fortalecimiento. Con eso tenemos realmente un marco fortalecido. ¿Cómo se beneficia a todos los peruanos? Este Decreto de Urgencia crea el Centro Nacional de Seguridad Digital, que es esta plataforma que va a gestionar, supervisar la operación, la promoción y cooperación de la seguridad digital a nivel nacional. Este es un componente integrante y vital de la seguridad nacional que fortalece la confianza digital. Se ha fortalecido la institucionalidad de las autoridades, generándoles un marco de actuación sólido para enfrentar estos desafíos.
Definitivamente para la ciudadanía es fundamental que exista un marco regulatorio habilitante y de la misma manera puede prevenir el hecho de que existan derechos humanos que no estén protegidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el marco regulatorio es bastante sólido en el Perú y el camino a construir precisamente nos permite comenzar a mirar qué es aquello que pudiera implementar un Centro Nacional de Seguridad Digital. Y aquí le voy a hacer la pregunta a Maurice, que es quien lidera este Centro Nacional de Seguridad Digital. En este contexto que ha comentado Paola, el Perú tiene una sólida regulación donde se ha avanzado, los ciudadanos pueden hoy sentirse ciertamente más protegidos con respecto a sus derechos, si es que por alguna razón sienten vulnerados estos derechos en el entorno digital. En este contexto, Maurice, ¿consideras que es importante o qué tan importante es fortalecer el talento digital? ¿Cómo se maneja este fortalecimiento del talento digital para que todos los servidores públicos y todas las personas en general que trabajamos en temas de tecnología y de no tecnología podamos tener este fortalecimiento del talento digital en torno a la seguridad en el espacio, en el entorno digital en general? ¿Cómo se viene trabajando esto desde el Centro Nacional, Maurice? Bueno, muchas gracias a Segurinfo por la invitación. En realidad es importante tener el marco regulatorio. El marco regulatorio nos va a dar esa base fundamental para empezar a implementar el cómo. La misión del Centro Nacional es cómo lo hacemos. Entonces, para eso hemos definido varias líneas de acción y una de ellas, y la más importante, era hacer un estudio. Hicimos 2 estudios fundamentales. Un estudio de seguridad de la información que, como todos sabemos, la seguridad de información abarca un tema que es más de gestión, más administrativo, más de procesos, y un segundo estudio que era el que tenía que ver con la parte ya netamente de la ciberseguridad, la seguridad digital, es decir, la seguridad a nivel de la información que transfiere a través de medios digitales. Estos 2 estudios desprendieron algo importante y fundamental, que era que necesitábamos tener una línea base respecto a las capacidades y a los talentos digitales. ¿Qué hicimos? Lo primero que vimos era cómo nosotros podemos, por ejemplo, desde el centro lanzar alertas, pero que estas alertas sean utilizadas en las diferentes organizaciones del Estado. Para ello, necesitábamos tener un solo lenguaje común todos. El talento digital, específicamente en el área de seguridad, se enfocó en hacer crecer estas capacidades a través de nuestra aula digital. Se crea aula digital en base a este estudio y los cursos que ahí figuran son cursos que han sido catalogados y definidos de acuerdo a una currícula que va desde la menor competencia hasta la mayor competencia. Y muy importante, Paola dijo los ámbitos y efectivamente aula digital también respeta los ámbitos, es decir, tenemos un talento digital en seguridad para el ámbito de defensa, para el ámbito de inteligencia, para el ámbito de gobierno en general, para seguridad de la información. Y es así como hemos logrado tener, por ejemplo, en seguridad de la información, un curso de auditor interno que permite que ahora las diferentes entidades tengan auditores internos capacitados y certificados. Hemos hecho que el talento digital empiece a tener ya una acción directa dentro de la entidad. Pero ¿qué ha pasado? Algo muy importante. Antes decíamos, oye, ¿dónde tenemos un experto que sepa, por ejemplo, Linux? Bueno, ahora lo tenemos en aula digital porque tenemos un registro de todas las personas que han dado efectivamente ese examen y que acreditan que tienen esa competencia digital. Entonces empezamos a tener una suerte de círculo en el cual empezamos a cubrir las necesidades de capacitación del Estado, las necesidades de personal y convocar a expertos. Y el último punto importante y fundamental es, yo necesito darle retroalimentación a este sistema y hacer que este sistema crezca. Y para eso, ¿qué necesitamos? Personas que vengan con competencias y que esas competencias puedan interoperar entre todos. Y creamos este sistema de alerta digital totalmente interoperado con los diferentes ámbitos que ya Paola los ha nombrado muy bien, defensa, inteligencia, ciberdelincuencia. ¿Para qué? Para tener un primer punto de respuesta rápida ante un incidente. Es decir, en el momento que se produce un incidente, lo comunicamos al sistema, todos los órganos descargan esa alerta y pueden tomar acción inmediata. Lo más importante es que ahora, como tenemos también el tema de las competencias en aula digital, es muy fácil poder implementar las medidas tanto preventivas como proactivas.
Perfecto, Maurice. Y sé que se está haciendo un trabajo con la Policía Nacional, con el Poder Judicial. ¿Cómo se está avanzando en ese sentido? O sea, ¿cuál es este reto de capacitación que viene liderando el Centro Nacional de Seguridad Digital? Efectivamente. Ahora acabamos de cerrar una capacitación con la Policía Nacional a través de Aula Digital. Vamos a capacitar a 150.000 efectivos a nivel nacional. En cuanto al Poder Judicial, ya vamos capacitando los primeros 2.000 participantes del programa y en este momento se están inscribiendo 10.000 personas más en este programa. Estamos hablando de un gran número de personas que se están matriculando para poder tener este tema de concientización. Hemos terminado también con el Ministerio de Defensa, 1.200 personas que se han capacitado en aula digital en fundamentos básicos de seguridad de la información. Así que los números no nos dejan mentir de que realmente estamos accionando un cambio a nivel de todo el Estado. Y un tema importante, estamos iniciando también, en cuestión de unos días más, el programa anual de capacitación para el sector defensa, que también va accionado con las 3 Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Interesantísimo lo que comenta Maurice, lo que ha comentado Paola también. Si construimos sobre un marco regulatorio sólido, ¿verdad? Y todavía tenemos ahí un camino por recorrer con respecto a la adhesión del Perú al Convenio de Budapest, ¿no? O sea, entonces hay un esfuerzo ejecutivo-legislativo que tenemos que potenciar para poder seguir avanzando en esa línea. Si a ello le sumamos que existe un Centro Nacional de Seguridad Digital que hoy brinda ese tipo de servicios, además dándole protección sobre todo a aquellas entidades públicas que más lo necesitan. Y si a ello le sumamos también el hecho de que cada vez más personas conozcan los fundamentos básicos, este tipo de foros, este tipo de eventos son los que nos habilitan para seguir en esa línea. Hoy es muy difícil dejar de lado, decir, esto es para expertos, ¿no? O sea, no. El tema de seguridad y confianza digital es un tema de todos en lo que nos tenemos que comprometer todos. En ese sentido, quisiera darle el pase a Yolanda Martínez. Yolanda, mirando ya esta perspectiva, estamos hablando de lo que estamos avanzando en el Perú, cómo es que nos estamos comparando también con los avances en otros países. Como comentaba Paola, somos el segundo país en haber adoptado la definición de seguridad digital en una norma con rango de ley. Definitivamente comenzamos con un decreto supremo y luego subió al decreto legislativo que aprueba la ley de gobierno digital. Desde tu perspectiva, Yolanda, en los años de experiencia que tienes y ahora que estás como consultora internacional en temas de transformación digital, ¿cómo ves la región en materia de seguridad y confianza digital? ¿Qué países tú crees que han adoptado esta definición de seguridad digital y por qué razones? O sea, ¿cuál es la importancia de poder poner sobre la mesa una estrategia de seguridad y confianza digital para protección de la ciudadanía? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Es un tema que me apasiona muchísimo y donde reconozco todos los avances y el compromiso que tiene Perú, no nada más en mantener su marco regulatorio al día, sino en compartir también con otros países esa experiencia. Y me permito resaltar lo importante del tema. Primero, porque la transformación digital, como bien dijo Paola, llegó para quedarse. Y la transformación digital en el sector público es una política pública igual de importante que la política económica, que la política en materia de salud, que la política en materia de educación. La transformación digital es una política de Estado. Y en América Latina y el Caribe, por darles un marco de referencia, hay 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo. De esos 26 países, únicamente 16 tienen una agenda digital como documento oficial que viva y se ejecute como parte de los ejercicios de planificación pública. Es decir, todavía faltan 10 países en la región que tengan una agenda digital como un documento rector. Y dentro de esa agenda o dentro de esa política, o en el caso de Perú, el Sistema Nacional de Transformación Digital, es ese marco de referencia del cual emanan diferentes normativas. En materia de seguridad, confianza y ciberseguridad, como es el rango que utiliza, por ejemplo, el banco para medir este tipo de política pública, hay un informe que les recomiendo mucho a toda la audiencia que conozca y que consulte, que es el informe en materia de ciberseguridad. Este reporte se levanta cada 2 años, es un estudio conjunto que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la OEA y permite medir cómo van avanzando los países en la región. Y bueno, si solamente 16 países tienen una agenda digital al más alto nivel de política pública nacional, en materia de estrategias de seguridad, de confianza o de ciberseguridad, únicamente 12 países en la región tienen una agenda
articulada, con proyectos claros de ejecución. Perú, la buena noticia es que está en esos dos grupos, ¿no? Si ya nos vamos a estrategias mucho más transversales y especializadas, como puede ser una estrategia específica en materia de inteligencia artificial, únicamente 6 países en la región han pasado ese proceso. Perú ya puso a consulta su Política Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, si vemos, esta parte del marco regulatorio lo enfatizo mucho porque no es un tema solo de leyes, es un tema de realmente dar una estructura y un sentido a una gobernanza tan importante que es el espacio digital. Y también la buena noticia es que ese avance hoy se mide. Y es muy relevante como del último estudio que se levantó con el Banco y la OEA, que fue en el 2016, al 2018, a lo que se publicó en el 2020, es sumamente importante los aspectos que ustedes han resaltado aquí. Un marco regulatorio que vaya al día, no es nada más ya me adherí al convenio de Budapest, es todo lo que tengo que hacer para hacer ese compromiso accionable. He actualizado toda mi normativa, está con rango de ley, ¿no? Es decir, no importa quién esté al frente del gobierno en el Perú, la seguridad digital es algo que sí o sí es una política de Estado y por lo tanto se debe articular a todo el ecosistema en su ejecución, ¿no? Lo que nos acaba de compartir Maurice creo que es algo que debe de salir de Perú para el mundo. Todo el ejercicio que se ha hecho en materia de curar contenidos, de hacer rutas de aprendizaje, de medir muy bien las diferentes competencias digitales, forma parte de esta política pública que hace accionable ese marco regulatorio y que parece muy fácil de hacer, pero en realidad requiere toda una expertise alrededor de generar esas rutas de aprendizaje. Si quisiéramos que todos los países de América Latina y el Caribe tuvieran a Marushka, a Paola, a Maurice dentro de sus equipos, tendríamos el mismo nivel de competitividad que la Unión Europea, pero la realidad es que nuestros desafíos son otros, ¿no? El gran desafío que tenemos es la desigualdad, el gran desafío que tenemos es la dispersión en el diferente acceso a infraestructura, a política pública. Por eso todo lo que se pueda hacer, yo lo llamo componente reutilizable regional. Entonces, la aula digital debería de ser un servicio puesto a disposición de cualquier equipo de gobierno digital y de confianza digital de la región que mientras puedan contribuir a la comunidad de contenidos en idioma español, pues lo hagan. Entonces, ¿cuáles son las 3 tendencias que vemos a nivel regional? 1, la transformación digital como una política de Estado. 2, un mecanismo de gobernanza multiactor, donde esté el gobierno, pero también la industria, pero también el sector académico, también la ciudadanía en general empapándose de estos conceptos. No es nada más el ataque cibernético o poner atención cuando ya fui víctima de un fraude o de robo de identidad digital, sino de una manera muy proactiva, ¿no? Educar masivamente a toda la población en estos términos de seguridad y confianza, porque hoy hacemos nuestro día a día en un entorno digital. Constantemente estamos involucrados e interactuando con elementos digitales. Así que celebro la proactividad de Perú, el compromiso, ¿no? De hacer esta transformación digital una política de Estado, pero también de ir articulando los elementos institucionales como es el Centro Nacional de Seguridad Digital, el aula digital como espacios para ir encontrando estos elementos de formación y de desarrollo de capacidad, más los que sigan. Ya tenemos oportunidad de conversar en la segunda ronda. Claro que sí. Iván, 2 cosas importantísimas de lo que acabas de comentar, Yolanda. Número 1 es la posibilidad, y miren cómo se construye, ¿no? Lo que acaba de comentar Maurice, 10.000 personas capacitadas, 150.000 personas, esos números serán imposibles si nos hubiéramos mantenido en el mundo físico, ¿verdad? Entonces, hoy pareciera que repetimos esto a cada momento, pero definitivamente no hay marcha atrás con respecto a lo digital. Los beneficios que hoy un alcalde de una municipalidad alejada o un funcionario que hoy puede tener al costado su celular e ir escuchando la capacitación del aula digital en temas de seguridad de información, ¿verdad? Porque tienen el interés y al mismo tiempo seguir avanzando o compartir también su hogar. Y de hecho ahí viene todo este tema de seguridad frente a lo que vamos a hablar en esta segunda ronda, ¿no? Frente a nuestras familias, ¿no? Porque la oficina la trasladamos a la familia y en la oficina teníamos seguridad perimetral probablemente ahí, ¿no? Pero probablemente en nuestros hogares no, ¿no? Entonces, todo ello conlleva, y ahí voy a una segunda ronda de preguntas, Paola, a los derechos humanos. Desde esta perspectiva de derechos humanos, ¿cuáles consideras tú que son estas principales recomendaciones que pudieran seguir orientando los esfuerzos del país en cuanto a la protección de las personas? Este impacto que tiene en la ciudadanía digital en general, el hecho de encontrarnos hoy en entornos digitales que deban ser seguros.
para nosotros y por nosotros también. Ahí con ustedes, capaz nos puedes comentar, Paola. Sí, Marushka, muchas gracias. Esa perspectiva es importantísima y partiría diciendo que toda estrategia de seguridad digital debe estar alineada con los marcos legales de derechos humanos de cada país, del sistema interamericano y de estándares internacionales, dándole especial relevancia a la protección y garantía del ejercicio de los derechos a la privacidad, porque el Internet es una puerta al mundo, a la libertad de expresión y a la libre asociación. Por otro lado, garantizar que en caso se realice vigilancia en las comunicaciones, se lleve a cabo en estricto respeto a los derechos humanos, especialmente con base a principios de necesidad y proporcionalidad. Estas son medidas que se realizan, pero solo en escenarios muy limitados, y ahí va la necesidad, y el de proporcionalidad es cuándo lo tengo que hacer y hasta qué medida para poder cumplir con los fines del gobierno, ¿no? Que esto se adopte siempre en función a la legislación de protección de datos personales. Afortunadamente en el Perú tenemos una norma robusta en estos términos que se aprobó en el 2011, con lo cual estamos aptos para cumplir con estas materias. Asimismo, siempre alineado a los estándares en materia de libertad de expresión y derecho a la intimidad que elabora la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, te comentaría, Marushka, que se adopten los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Lo magnífico es que en el Perú tenemos en el 2018 el principio de datos abiertos por defecto, ¿no? Esto incluye que los planes y estrategias de seguridad digital sean abiertos para que la ciudadanía pueda apreciar con transparencia qué es lo que se viene haciendo. De hecho, esta es una de las charlas magníficas donde podemos tener al líder del Centro Nacional de Seguridad Digital, donde nos está comentando cómo lo vienen haciendo, ¿no? Asimismo, creo que una recomendación que lo venimos haciendo en distintos foros, y de hecho el Foro de Gobernanza de Internet de la ONU lo rescata siempre, es que se promueve el uso del cifrado seguro como elemento de seguridad digital necesario para la protección de las comunicaciones. Y eso va de la mano con el uso de metodologías como la privacidad por diseño, que también lo tenemos en principio en la norma peruana, que es cualquier solución digital va a partir desde la privacidad. Eso es poner al ciudadano, a la ciudadana al centro, ¿no? Y que se fundamente cualquier formulación de políticas públicas en base a evidencia. Eso es lo primordial. Asimismo, que se promueva el uso de sistemas digitales resilientes y actualizados, que eso permite potenciar la seguridad digital, que se puede incrementar la colaboración e intercambio de experiencias entre los países, poder contar con expertos como Yolanda Martínez que nos puedan estar comentando qué se viene haciendo en otros países y recoger esas buenas prácticas y adaptarlas a las necesidades locales, ¿no? Fomentar esa capilaridad que lo viene haciendo la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en esfuerzos multisectoriales, tener al gobierno, el sector privado, el académico, el sector técnico también y la sociedad civil, que permitan dar sus opiniones, recoger así los puntos de vista de todos los sectores y tomar mejores decisiones. Lo comentaba hace un momento, en el Perú ya lo tenemos, pero es bueno rescatarlo en caso nos estén escuchando otros países. Se solicita que ya se modifique el término ciberseguridad por seguridad digital. Esto está alineado con derechos humanos porque es trascender el ámbito militar, es decir, partir que el núcleo sea la protección de la ciudadanía y que la seguridad digital sirva para promover el desarrollo económico y social. Finalmente, y mira, ya te he dicho 10 recomendaciones muy interesantes, evitemos recurrir al bloqueo y la disrupción de acceso a Internet. No lo he visto en el Perú, pero lamentablemente es una tendencia que se está dando en países antidemocráticos y ya lo hemos visto en nuestra región, en algunas protestas se ha hecho. Entonces, en contextos de manifestación social, política, no es una solución el bloqueo a Internet, así sean cortes intermitentes, no se hace, no se debe realizar porque estamos afectando la libertad de información, la libertad de expresión de los peruanos, perdón, de la ciudadanía. No lo he visto en el Perú, no, es solo una recomendación porque implica esto una censura. En resumen, Marushka, de cara a la ciudadanía, las estrategias de seguridad digital deben ser diseñadas siempre con perspectiva en derechos humanos. En el Perú, afortunadamente, eso está fortalecido y nuestra institución lo mantiene, así que sigamos en ese rumbo. Tenemos que seguir definitivamente. De la perspectiva de derechos humanos.
Definitivamente en ese rumbo. Y así como nosotros vamos viendo experiencias de otros países también, como comentaba Yolanda, como comentaba Maurice, es importante exportar lo que venimos haciendo y hacer estas grandes redes de compartir experiencias y poder, aprovechar de lo que otros países están haciendo bien y que nosotros también podamos compartir. Rapidito, Maurice, ¿cómo es que apoyamos, o sea, cómo es que desde el Perú apoyamos a todas las municipalidades, centros distritales? ¿Cómo es que llegamos a aquellos lugares donde hoy no tienen esta posibilidad desde el Centro Nacional de Seguridad Digital? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Cómo se está desplegando en este momento esos apoyos? Bueno, hubo algo definitivamente que nació y fue la primera gran estrategia que se tuvo en la Secretaría de Gobierno Digital en ese momento, se llamaba así, ahora es Gobierno y Transformación Digital, que fue GovP. GovP nació con dos propósitos fundamentales. El primero era, teníamos que tener una plataforma donde tuviéramos a todo el Estado reunido. Pero lo más importante era darle un solo formato, una sola lectura al ciudadano para que tuviera rápidamente lo que él necesita. Y derivado de ello venía la seguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día una municipalidad que tiene escaso recurso económico, que de repente ni siquiera cuenta con presupuesto para tener un especialista en seguridad digital, pueda velar por cómo le doy seguridad a esa página web o a esos servicios que yo doy. Entonces, cuando pusimos GovP, solucionamos esos dos problemas. La visibilidad, la página, el mantener una página bonita con un contenido que sea para el ciudadano y segura. No hemos tenido, desde que se ha creado GovP, mayores incidentes en la plataforma con ninguna de las páginas que están ahí contenidas. Y eso así lo dice. Es más, en este último año hemos mejorado los niveles de seguridad de la plataforma porque constantemente cada año venimos haciendo, con el trabajo en equipo que hacemos, el Centro Nacional con el equipo GovP, mejoras al sistema. Luego, el otro tema fundamental es, ¿qué hago ahora con los servicios? Porque efectivamente todavía las municipalidades, sobre todo los gobiernos regionales, ofrecen muchos servicios de cara al ciudadano. Y ahí viene justamente el componente del desarrollo de las metodologías que están disponibles a nivel mundial. Es decir, los que le llamamos las metodologías World Class. Si tengo, por ejemplo, esta metodología del SGCI, pues la implemento y la difundo. Si tengo, por ejemplo, en el caso del NIST Framework de Estados Unidos, que nos da una metodología ya para trabajar un enfoque de toda la seguridad digital de los diferentes activos, pues la estamos enfocando. ¿Cómo? Teniendo líneas base, es decir, te hago yo una línea base con un instrumento para ver en qué situación estás, es decir, te saco la radiografía y te digo, mira, estás así. Y dándole herramientas a estas municipalidades, gobiernos regionales, por ejemplo, antes nos pedían mucho, me acuerdo, hazme análisis de vulnerabilidad, y la cola era grande. Ahora hemos cambiado. Ahora ellos mismos se hacen su análisis de vulnerabilidad porque ya se capacitaron en aula digital. Y número dos, si no tienes la herramienta, no te preocupes, la tienes en la herramienta que está disponible en el Centro Nacional. Te logueas y desde ahí haces tu análisis de vulnerabilidad. Creo que con esos dos enfoques podemos darnos cuenta claramente que ha sido un enfoque básicamente de plataformas, ¿no? Por ahí va la estrategia inicialmente. Excelente, Maurice. Y esto que has comentado sobre Go.p pareciera no muy simple, ¿no? Dices, oh, bueno, es un portal. Bueno, detrás de esa plataforma hay arquitectura segura, ¿verdad? Hay transformación digital segura. Existen servicios que las municipalidades como facilitan, ¿no? Pueden gestionar de manera muy rápida y segura, ¿no? Entonces, aquellos lugares en el Perú como en otros países donde no existen todavía todas las condiciones necesarias para avanzar en digital y mucho menos en seguridad, pues plataformas digitales únicas como Go.p tienen esa línea y ese enfoque para poder brindar ese apoyo. Excelente, Maurice. Y Yolanda, aquí con esta pregunta probablemente abro como para un panel entero nuevamente, pero es un tema que nos tiene muy preocupados y permanentemente, finalmente, ¿para qué sirve el poder estar seguros digitalmente? O sea, ¿para qué? Finalmente es para preservar los derechos humanos y para proteger lo que más queremos. Y ahí va la pregunta. En la línea de protección de niños, niñas y adolescentes en Internet, ¿cuáles tú crees que pueden ser estas iniciativas que podrías recomendar a nuestro país para seguir avanzando en dichos aspectos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en ese sentido? ¿Cómo es que podemos proponernos acabar
con esos riesgos de una manera vehemente y poder poner en la mejor de las protecciones a nuestra familia, ¿no? Lo que más queremos. Yolanda. Totalmente. Bueno, primero que nada, creo que de aquí ya salió una recomendación para el siguiente reporte de la OEA y el BID en diferenciar los términos de seguridad digital y ciberdefensa. Lo explicó muy bien Paola, y creo que es un ejemplo lo que Perú ha estado haciendo en su legislación, ¿no? Al tener un uso mucho más amplio del término de seguridad y de confianza digital, porque justamente ciudadaniza, ¿no? el ejercicio pleno de nuestros derechos en los espacios digitales. Y justamente algunas cifras que me parece importante compartir con la ciudadanía y con la audiencia que nos escucha. 1 de cada 3 usuarios de Internet a nivel global es niño o niña. Durante esta etapa de confinamiento, más de 1.2 billones de niños, niñas y adolescentes estuvieron fuera de espacios físicos educativos. ¿Eso qué hizo? Generar y exponencialmente incrementar el número de usuarios intensivos de espacios virtuales. Y eso a su vez potencia riesgos que hoy existen y que debemos de estar conscientes aquellos que nos dedicamos a la transformación digital como una política pública, porque el riesgo está en el contenido que los niños, las niñas y los adolescentes acceden, está en el tipo de interacciones que tienen a través de los medios digitales, y está también en el tipo de conductas que se pueden expresar ahí, tanto de niños o niñas y adolescentes o de terceros que están interactuando con ellos. Y en ese sentido creo que la recomendación, y aplica no nada más para el Perú, sino para todos los países en la región, es trabajar de manera muy colaborativa con el ecosistema digital, haciendo alianzas muy importantes en materia de comunicación masiva, en materia de prevención, en materia de intervenciones muy puntuales en cuál es mi política de seguridad y confianza digital en el sistema educativo, es decir, cuál va a ser la estrategia para colaborar con padres y con educadores en 3 aspectos muy claves, ¿no? Cómo me comunico con los niños, las niñas y los adolescentes en el uso que le están dando al Internet, y esto hay que hacerlo, y las invito proactivamente a hacerlo. Si tienen niños, niñas y adolescentes en casa, hay que hablar con ellos sobre qué están haciendo en Internet. 2, poner reglas del juego, ¿no? Oye, sí, claro que puedes jugar, pero vamos a revisar juntos qué videojuego es el que estás explorando esta vez, ¿no? Y ahí de verdad invito a que sean muy proactivos en navegar las páginas que navegan los niños, las niñas y los adolescentes, en conocer las diferentes plataformas de control parental, las diferentes ratings que existen. No es lo mismo el rating de contenido de un país a otro. Hay un trabajo muy importante desde la ITU para empezar a estandarizar. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para empezar a estandarizar incluso el tipo de ratings, pero todavía no todos los países se han integrado. Entonces, lo que es para un país contenido A no necesariamente lo es para el otro. Por lo tanto, los padres y los tutores tienen que estar muy pendientes de eso y poner esas reglas, ¿no? Y 3, el monitoreo. Hay que ser muy proactivos en estar ahí, en revisar qué navegaron hoy, en si tengo dudas de cómo establecer los controles parentales, buscar. Hay software que permite tener ese monitoreo activo, y esto hacerlo con diferentes grados de intervención, ¿no? Esto es en casa, pero a nivel de política pública, bueno, hacerlo parte de los planes de estudio y de capacitación a profesores. En la parte más de sociedad civil y de industria, pues realmente ser muy activos en estas alianzas para que haya campañas masivas de comunicación con pequeños tips, ¿no? Oye, si eres un niño, nunca compartas tu contraseña con tus hermanos mayores, con tus amigos, no estés compartiendo tus fotografías, a esto te expones, no utilices una conducta, un lenguaje violento en redes. Los invito a que conozcan estas guías. Es un gran trabajo el que ha realizado la Unión Internacional de Comunicaciones. Actualizó estas directrices en el 2020, están en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, y son guías que explican esto que yo les acabo de decir en un minuto con mucho más detalle. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas de control parental? ¿Cómo puedo llevar una conversación con mi hijo o mi hija adolescente que si se siente monitoreado o supervisado, al contrario, buscará otros mecanismos de que yo no me dé cuenta de qué tipo de actividad está llevando
en Internet. Entonces, las guías están ahí. Lo importante es que todos contribuyamos como comunidad a que constantemente estén actualizadas las guías, actualizados los contenidos. Se dice fácil, pero hay que generar muchísimo contenido multimedia, campañas en redes sociales que le lleguen a diferente grupo poblacional. No es lo mismo educar a las personas. Perú tiene Amazonia, tiene selva, ¿no? En ese contexto, tener muy en cuenta la inclusión, tener muy en cuenta a los pueblos originarios, construir ese tipo de contenido, el lenguaje de pueblo originario, y sobre todo tomar muy en cuenta que muchas veces los niños y las niñas son mucho más avanzados en su uso que los propios padres o tutores, ¿no? Y ahí hay un trabajo que hacer, pero mucha experiencia en la materia, con el aula digital, por ejemplo. Definitivamente, Yolanda, y creo que ese tema da como para muchísimo más tiempo, porque existe una gran responsabilidad de aquellos que tenemos que hacer política pública, de los que tenemos que desplegar tecnología, pero también de la sociedad en su conjunto, para poder tener una campaña permanente de ser y de vivir en entornos digitales de manera segura. 30 segundos para cada uno para poder cerrar. Comenzamos con Paola. 30 segundos con un mensaje final que quieres que se lleve la audiencia de este panel. Gracias, Manuel. Que en primer lugar, que estemos tranquilos y seguros de que en el Perú hay un marco regulatorio sólido en temas de confianza digital, un ente rector que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que está articulando y tiene esa voluntad para hacerlo, además con actividades tan valiosas como la del Centro Nacional, y que los derechos de Internet son derechos humanos, que toda política pública nazca siempre con esa perspectiva. Y espero que muchos abogados que nos estén escuchando se interesen por estos temas, porque realmente los necesitamos. Hoy lo digital no es más una opción, llegó para quedarse. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Maurice, el único chico invitado de nuestro panel, para ti. 30 segundos, Maurice, gracias. Gracias, Marushka. Bueno, un mensaje muy importante. Tú no puedes proteger lo que no conoces. Es muy importante conocer la plataforma que vas a proteger antes de poner medidas de ciberseguridad o de seguridad digital. Digo esto porque muchas veces queremos empezar ya con la ciberseguridad, con la seguridad digital, con las medidas, pero un ratito, empecemos por entender cómo funcionan las plataformas. Y lo segundo, la privacidad empieza por ti también. Cuanto menos expongamos en Internet, estaremos cuidando nuestra privacidad. Por tanto, tenemos que tomar una elección de qué publicamos, cuándo publicamos y con quién, y con qué entorno. Muchas gracias por la invitación, Marushka. Excelente, Maurice, muchas gracias a ti. Y tus 30 segundos, Yolanda, para este súper mensaje de qué quieres que se lleve nuestro panel hoy. Bueno, seguir empujando que Perú sea un líder regional, ¿no? Seguir impulsando que la transformación digital sea una política de Estado, seguir impulsando ese trabajo abierto y colaborativo, y Perú es un gran actor, no nada más en su ecosistema a nivel país, sino con el ecosistema internacional. Forma parte de la red GEAL, forma parte de los diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, para el reconocimiento de los certificados de vacunación que están por liberarse próximamente. Y 3, hacer muy partícipe y compartir todas las buenas prácticas que ustedes han estado generando en el último año, pues con el resto de los países que ven en Perú ese líder regional que va a la vanguardia, que comparte su conocimiento y que construye con el ecosistema digital nacional e internacional mejores prácticas. Así que un gran reconocimiento a todo el equipo de la Secretaría. Excelente, gracias, Yolanda. Yo solamente los dejo con un único mensaje. Recientemente la ONU, Jonas Rabinovich, hizo un comentario que lo tengo grabado y lo tendré grabado por mucho tiempo, y es que hoy hablar de gobierno es hablar de gobierno digital. Entendiendo el gobierno como el gran acto de gobernanza, ¿no? De la articulación, de poder gobernar en adelante. De la misma manera, movámonos en entornos digitales seguros para nosotros y también seguros por nosotros. Muchas gracias a Segurinfo, muchas gracias Maurice, Yolanda, Paola, por compartir esto, y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.